René Schneider-Cherau, nacido en Concepción el 31 de diciembre del año 1913, hijo de Víctor Schneider y Elisa Cherau, descendiente de inmigrantes franceses que se emplearon en el oficio de la curtiembre a principios del siglo XIX en la ciudad de Curicó. Terminó su quinto año de humanidades en el Liceo número 5 de hombres, José Victorino Lastarria. Luego, a la edad de 15 años, ingresó a la escuela militar, donde parte como cadete el 20 de febrero de 1930. Es destinado al Regimiento de Infantería número 1 de Wing, para luego de un corto periodo pasar al Regimiento de Infantería número 7 llamado Esmeralda en la ciudad de Copiapó, donde en ese entonces se guarnecía este regimiento. Entre los años 1941 y 1944, Schneider se desempeñó como teniente, luego como oficial instructor en la escuela militar y posteriormente en el Regimiento de Infantería número 2 de Mayo. En este último nombramiento ascendió a capitán, desempeñándose en los años siguientes como alumno en la Academia de Guerra. Luego ascendió a mayor del ejército en el año 1951, para ser más tarde secretario de estudios en la academia y profesor de táctica general en el mismo instituto. En el año 1968 ascendió a general de brigada y luego fue nombrado comandante en jefe de la quinta división del ejército en la ciudad de Punta Arenas. En octubre de 1969, un grupo de militares, también descontentos por el bajo nivel de salarios, se acuartelan en el Regimiento Tacna de Santiago, ubicado en la avenida El Conquistador. Dirigidos por el general Roberto Biuk, los rebeldes exigen la salida del ministro de Defensa y comandante en jefe de aquel entonces, don Sergio Castillo, quien, finalmente, es sustituido por el general René Schneider. Una vez en el poder, Schneider debió enfrentar variadas polémicas originadas del tacnazo, entre ellas indisciplina y problemas de adquisiciones. Sin embargo, el principal problema que debió enfrentar René Schneider fue la polémica generada por el posible triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970. Por ello, trató de transmitir el respeto a las leyes que tenía, manteniendo su función apolítica. Esto derivó a que en una entrevista al Mercurio hiciera unas declaraciones que luego se conocerían como la doctrina Schneider. Básicamente se refería a que el ejército no iba a tener ningún tipo de participación política, ¿ya? O sea, no iba a ser totalmente apolítico, por lo tanto iba a respetar las elecciones presidenciales de 1970. Esta doctrina activó las alarmas en Estados Unidos, debido al ideal marxista que poseía Allende. Por lo mismo, el presidente Nixon pidió a la CIA que hiciesen todo lo posible para intervenir en las próximas elecciones en Chile. Consideró al sur de su frontera el patio trasero, o sea, todo lo que es Latinoamérica lo consideraba el patio trasero de su lugar, por lo tanto consideraba que nadie podía intervenir y se hacía lo que ellos decían. Por lo tanto, de ese punto de vista, ellos apoyaron el golpe de Estado contra Salvador Allende y según la CIA, la intervención en el asesinato de Schneider también participaron con la entrega de armas al grupo de terroristas Patria La mejor manera que encontró la CIA norteamericana para intervenir en nuestro país fue la entrega de armas y dinero a parte de miembros del grupo ultraderechista Patria y Libertad. Los conspiradores de este último decidieron, junto con el Consejo de la CIA, secuestrar al comandante en jefe del ejército René Schneider. Pidieron $50,000 a los Estados Unidos y armas sin registrar en Chile. 8 ametralladoras, una docena de máscaras de gas y gas lacrimógeno. Las armas entraron en Chile ilegalmente en una valija diplomática de la embajada estadounidense. El agregado militar se las entregó personalmente a los conspiradores el 22 de octubre a las 2 de la madrugada. Las dimos a varios oficiales del ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Con todo listo y dispuesto, solo faltaba que los conspiradores esperaran la hora de actuar.
esta precisa esquina, tan transcurrida del sector oriente de la capital, hace exactos 43 años ocurrió una emboscada en contra del entonces comandante en jefe del ejército René Schneider por parte de grupos de extrema derecha. La mañana del 22 de octubre, don René Schneider se levantaba y cumplía su rutina. Como todas las mañanas, se dirigía a la comandancia en jefe del ejército, ubicada en el centro de nuestra capital. Iba en compañía solo de su chofer, una decisión que le costará caro y que nos marcará a él y a todos los chilenos. Ahora, 43 años después del asesinato, tenemos en entrevista al señor Mario Montes Tagle, participante en el atentado contra el general. ¿En qué consistía la organización? Había almirante y había un montón de gente metida en esto. De hecho, en el proceso hay 4 o 5 uniformados con mando en ese momento que estaban metidos en el de Carabineros habría llegado al lugar de los hechos alrededor de las 8 de la mañana, encontrándose con el auto del general Schneider totalmente destruido. El atentado que sufrió el general Schneider finalmente no cumplió con su objetivo, puesto que 2 días después de realizado este complot, Salvador Allende es ratificado en el Congreso como el nuevo presidente de la nación en el periodo de 1970 a 1976, confirmando así la tendencia republicana de ratificar a la primera mayoría relativa. En estos momentos viene llegando al hospital militar el presidente electo de Chile, Salvador Allende, para visitar al general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Es aplaudido por el público que está aquí frente al hospital militar. Bien. Como presidente electo, he venir a inquirir cómo está la salud del general Schneider. Es el primer hecho que realizo después que el Congreso ratificara la voluntad. Luego de 3 días en la clínica, don René Schneider, el 25 de octubre de 1970, falleció debido a un paro cardíaco. Nos encontramos aquí, en la Rotonda Kennedy, lugar donde la ilustre Municipalidad de Las Condes le ha hecho un homenaje. De esta manera despedimos nuestro documental. Muchas gracias.